para todo lo que viene también. Mientras tanto, nosotros a lo que hemos venido, a la palabra. Y para ir a la palabra, primero pasamos por esta oración con que nos dedicamos al Señor. Y decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. María Grams, de Alberta, allá en Canadá, perdió su anillo de compromiso mientras ella estaba jardineando allá atrás en su casa en el año 2004. Y por mucho que lo buscó, por mucho que le puso esfuerzo, no logró encontrarlo, dándolo definitivamente por perdido. Y nunca se lo dijo a su esposo para no decepcionarlo, y decidió comprar rápidamente un reemplazo. Ella había tenido su anillo con diamante desde 1951, un año antes de casarse con su esposo Norman, hasta que lo perdió jardineando allá en el 2004. Pues 13 años después, en el 2017, su nuera, que estaba trabajando también en el mismo jardín, ella, ocupada ahí entre verduras y hortalizas y demás, inesperadamente encontró el anillo en una zanahoria que sacó del suelo. Ella, cuando lo encontró, le preguntó a su esposo si el anillo le era familiar. Y el esposo, efectivamente, le dijo que sí, que su madre había perdido su anillo de compromiso hacía años y que nunca lo volvió a encontrar. ¿Y qué les parece? Inesperadamente, ese anillo, de una manera muy extraña, apareció en una zanahoria. Así como lo pueden ver ustedes en la foto. Creció el anillo perfectamente calzando en la zanahoria. Calzando en el anillo. Y es que en el mundo natural nuestro, hermanos, suceden cosas raras, suceden cosas extrañas. Sí, de esas que muchos suelen llamar casualidades, de esas que muchos llaman grandes coincidencias y que otros llaman también azares del destino. Sí, muchas cosas extrañas suceden en nuestro mundo natural, pero también cosas extrañas suceden en el mundo de Dios. En ese mundo sobrenatural, sí, suceden muchas cosas extrañas, cosas inesperadas que, por imposible que parezcan, la Biblia los sabe llamar milagros. Y si usted cree en Dios, sí, deberíamos de creer en los milagros, porque en su mundo sobrenatural Dios sabe hacer cosas extrañas, cosas imposibles, cosas inconcebibles para el ser humano, pero cuando Dios los muestra, es para que nosotros contemplemos quién es Él. Es para que nosotros conozcamos su gracia, para que lo sepamos descubrir y también recibirlas por fe. En el mundo natural suelen pasar muchas cosas que nos asombran. Imagínense ustedes entonces, ¿cuánto más en el mundo de Dios? Y lo que estamos a punto de descubrir el día de hoy al acercarnos al Evangelio de Jesucristo según Lucas, Él nos va a presentar algo muy extraño. Nos va a presentar un imposible, algo inesperado para una muchacha entre sus 14 y 16 años. Él, Lucas, nos va a presentar en el capítulo 1, uno de los grandes eventos de la Navidad. De hecho, a partir de ese evento se derivan todos los otros eventos. Es que a partir de la anunciación del ángel a María, donde
donde después se va a descubrir la gracia de Dios. En la primera Navidad venimos hasta nuestro siglo, mis hermanos, para seguir contemplando a ese Dios que hace cosas extrañas, a ese Dios que muestra su gracia, a ese Dios que es capaz de hacer milagros de lo imposible, de lo que la mente humana no logra comprender. Y eso se llama creer, se llama fe. Así es que Lucas nos invita a que descubramos esa gracia de ese Dios misterioso que actúa de maneras que sobrepasan la concepción humana. Mis hermanos, es Lucas el que nos invita a que vayamos al Evangelio que le escribe. Capítulo 1, versos del 26 al 38. Porque, hermanos, para ir a este evento, nosotros tenemos que entender, fíjese, por qué razón Lucas escribe el Evangelio. Porque hay una versión de este hombre médico de su época, así muy minucioso en los eventos descritos. ¿Por qué razón Lucas escribe el Evangelio? Y está bien claro aquí en el capítulo 1, en los primeros versos. Él lo escribe para que un destinatario llamado Teófilo entienda cuán ciertísimas son las cosas que se dicen acerca de Jesucristo. Y al escribírtelas le dice Lucas a Teófilo para que tú conozcas la verdad en la cual has sido instruido. Ese es el gran propósito de Lucas. Y luego él pasa a hablar de todo lo que le circunda a ese primer evento que va a llevar a la primera Navidad. En el capítulo 1, verso 26 en adelante, ojo, hermanos, porque lo que precede a ese pasaje en donde nos vamos a ocupar ahora es lo que está dicho anteriormente con lo que sucedió con una pareja, un hombre llamado Zacarías con su esposa Elizabeth. Lucas se preocupa para que entendamos que en nuestro mundo natural, ese que sí podemos comprender, de pronto hay un imposible en una pareja, en un matrimonio por Zacarías y Elizabeth. Estos que no podían tener hijo. Y lo que resalta Lucas desde el principio de su evangelio es la imposibilidad humana. Sí, ante este matrimonio que siempre habrían querido ser padres, que ya no podían por su edad avanzada, con el agravante también de que Elizabeth era estéril. Y el milagro que Dios obra precisamente al presentársele el ángel a Zacarías allá donde él estaba ministrando en el templo, él le promete que va a tener un hijo, que su oración ha sido oída, pero que este niño iba a nacer de manera natural. Sí, en su relación con su esposa, en su intimidad con su esposa, como nacemos todos nosotros, así es como ese niño, esa criatura prometido a Zacarías y a Elizabeth va a venir a este mundo llamado Juan el Bautista. El milagro en el caso de ellos dos es que la matriz estéril de Elizabeth, el milagro está en que Dios va a hacer fértil la matriz de esa mujer. Y que esta al final de cuentas, cuando queda embarazada y cuando ese niño nace, dice que trae gozo a esa familia. Qué lindo, ¿no? Eso sí lo podemos entender. Eso sí lo podemos captar de principio, mis hermanos. Es que Dios se mueve en nuestro mundo natural. En cosas que parecen extrañas. Sí, pero que las podemos entender. Y eso es lo que precede a algo aún mucho más extraño, a una imposibilidad mayor. Porque lo que está a punto de suceder en el capítulo 1, versos 26 al 38, es algo realmente inimaginable. Es un portento, hermanos, que lo que se requiere para venir a este pasaje y entenderlo es creer, es tener fe, es como Dios actúa desde su mundo sobrenatural al nuestro. Y es ahí donde Lucas, entonces dejemos que sea Lucas el que nos guíe en el flujo del pasaje para los tres principios que tiene para nosotros el día de hoy. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 1 de Lucas y sitúese, por favor, en el verso 26. Y cuando usted diga amén, que ya está listo, yo voy a saber que vamos adelante. Allí, capítulo 1, verso 26 al
28 encontramos el primer principio. Y el título que yo le puse, hermanos, a este portento que está aquí a punto de descubrirse, es de una muchacha inesperadamente embarazada. De una adolescente inesperadamente embarazada. Verso 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hermanos, qué cosa más linda es comenzar el mensaje hablando de una María que en su mundo natural encuentra un anillo que calza muy bien en una zanahoria. Y ahora vamos a ver a otra María de Nazaret, encontrando la gracia de Dios y cómo nosotros podemos responder a esa gracia también que ella sabe descubrir. El primer principio en estos primeros versículos que hemos leído, mis hermanos, es esto que se arraiga firmemente en la fe de todo cristiano. La gracia nos recuerda que nada es meritorio. Lo que vamos a ver aquí en estos versos del 26 al 28 es que lo que está ocurriendo acá, hermanos, es que la gracia nos recuerda que nada es meritorio en el mundo de Dios. Nada que valga la pena que nosotros seamos capaces de ganar o merecer. Lo que está sucediendo aquí es gracia pura desde el origen de quien es dueño, poseedor de esa gracia que es Dios mismo. Algunos detalles en este pasaje es que, ya se dio cuenta, es que quien comanda el evento aquí es Dios mismo. Es Dios quien comanda los eventos, hermanos. El protagonista aquí no es María, el protagonista aquí es Dios mismo. Y en este versículo que hemos leído debemos ver varias cosas. Dice que Dios envió a ese ángel que es el mismo que aparece anteriormente en la experiencia del evento con Zacarías allá en Jerusalén. Es el mismo ángel que se dice allí en el versículo 13, verso 11, y se le apareció un ángel del Señor. Y luego en el versículo 19, ese ángel es identificado por Lucas, cuando en la conversación que se da entre el ángel y Zacarías al interior del lugar santo, dice ahí, respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel. Oigan, que estoy delante de Dios y he sido enviado para decirte estas cosas. Sí, y este mismo ángel dice que transcurren 6 meses. Y en esos 6 meses, en el versículo 26, al sexto mes, Dios, mis hermanos, es un Dios de eventos, que comanda los eventos. Y es que aquí Él envía el ángel a anunciarle no solamente a Zacarías del nacimiento de su hijo con Elizabeth, también Dios escoge a aquellos que se saben acoger a la gracia. Se sabe acoger a la gracia, y como lo hizo Zacarías y Elizabeth, también lo va a hacer una muchacha campesina de allá de Nazaret, de allá de Galilea. Y note que los contrastes aquí son jugosos, de veras que nos hacen ver cómo es que Dios comanda los eventos. Porque aparece el ángel allá en Jerusalén, allá cuando el sacerdote estaba ministrando en el lugar santo, en el lugar del incienso que estaba justamente antes del lugar santísimo. Allí es donde Zacarías estaba en el templo en Jerusalén, y ahora vemos a este ángel, a Dios comandando a través de este ángel el anuncio a una chica allá en Nazaret. Dios sabe manejar los eventos, los lugares, de Jerusalén a Nazaret, desde la intimidad de un templo allá en Jerusalén hasta la intimidad allá en una casa sencilla en Nazaret, en Galilea. Es que Dios, mis hermanos, sabe manejarse
En esos tiempos que al momento en que llega a aparecérsele a María en Nazaret, ya han transcurrido 6 meses de embarazo de Elizabeth. Y es lindo cómo Dios conjuga todo esto y cómo Lucas sabe fluir para nosotros en la confianza que debemos de tener de cómo Dios muestra su gracia a personas de diferentes perfiles, incluso diferentes perfiles, porque oiga, Zacarías era un hombre de la tribu de Leví. Y además de ser de la tribu de Leví, era de la familia de Aarón. Y que le tocó en suerte, dice Lucas al principio, a él servir en el templo. Era la máxima expresión deseada de un sacerdote. Estar en el templo ministrando, estar ahí, y se podía morir tranquilo. Incluso habían muchos sacerdotes que les transcurría toda su vida y que no tenían ese privilegio. Pero le tocó en suerte, dice, a la familia de Zacarías, y él está allí presentando el incienso. Hermanos, Dios sabe manejar también los perfiles de todos nosotros. Y así como lo hace de un jerarca religioso, espiritual, como lo era Zacarías, lo va a hacer con una niña sencilla de 16 años. Así sin mayor abolengo, así sin mayor prestigio o sin mayor currículum, Dios va a usar a una simple muchacha para manifestarle algo muy único a ella. Sí que Dios sabe manejar eso, ¿no? Desde la privacidad del lugar santo allá, va a llegar hasta la privacidad de una casa. Y Dios interviene. Miren cómo en el pasaje al 6º mes llega allá a esta ciudad de Nazaret, en Galilea. Y note el presente, por favor. Notemos los detalles de cuál era la situación actual de esta muchacha aproximadamente de 16 años. Dice el versículo 27 que el estado actual de esta chica era una virgen desposada con un hombre llamado José. Dios interviene en el presente nuestro. Y ahí el presente de esta mujer, de esta señorita, la condición presente, era una virgen comprometida. Es interesante en la cultura judía cómo se daba esto del matrimonio. Se daba un compromiso y era un compromiso formal. Sí, así lo entendía la pareja. Así lo entendía la familia de ambos. Es que así lo entendía la sociedad completa, que al estar desposada con un hombre, oiga, eso era tan formal y era tan legítimo y era tan oficial que se requería de un divorcio para quebrantar ese compromiso. ¿Ya? Y ahí está el estado actual de esta muchacha. Los dos eran de la tribu de Judá y los dos también eran del linaje de David. Y estos entonces, por traer la línea del rey David, hermanos, lo que se va a decir después, hermanos, corresponde a todas las promesas y profecías de la cual el Antiguo Testamento está lleno y que está a punto de que se cumplan en el corto plazo con ese niño que se va a anunciar. Qué tremendo es todo esto, ¿no? Sí que Dios sabe hacer cosas extrañas. Es que es para que nos rasquemos la cabeza, para que nos golpeemos un poco y para manejarlo a un ritmo diferente. Es que es tanto que no es extraño que ella de pronto se quede como petrificada ante semejante anuncio. Hermanos, cuando nos ponemos en las sandalias de ella, de su estado presente, Dios sabe manejar el estado presente de ella. Y yo entiendo algo, que Dios sabe manejar el estado presente de cualquiera de nosotros. No piense usted que usted pasa desapercibido para Dios. No, jamás. Eso no ocurre en el mundo de Dios. Dios no pasa desapercibido el presente de nadie, como para que nos dejemos vencer por esos pensamientos en donde Dios entonces está tan ocupado que se ha olvidado de mí. No, eso no existe ni en el corazón ni en la mente de Dios, porque Él tiene un propósito constante que quiere cumplir con nosotros. Ahí en el versículo 28 entonces, y estando allí ella, oiga, esta chica en su casa, al interior de esa simple casa de Nazaret, de una ciudad generalmente despreciada, es que va a llegar este ángel. Y dice que va a entrar y le va a interrumpir sus quehaceres domésticos. Por favor, ubíquese en la realidad de esta muchacha. Allí en sus quehaceres del día,
allí en sus ocupaciones, qué sé yo. Óigalo, si es que hubiéramos querido que Lucas fuera bien específico, ¿no? De decir que estaba limpiando o de decir que estaba arreglando, lo que sea que haya estado haciendo. Esta chica de repente, hermanos, ve, oiga, la presencia angelical. Y entonces, las palabras que le dice allí en el versículo 28, salve. Y mire qué interesante, estuve revisando, pero la palabra salve es la palabra gracia. Es un presente, es un imperativo. Y la palabra gracia, allí que se traduce en nuestro castellano, salve, es un imperativo que le está diciendo el ángel, alégrate, gózate. Es que lo que te viene es algo descomunal. Y ahí en el versículo 28 también le dice, muy favorecida. Qué tremendo, hermanos. Porque al decirle, gózate por todo lo que te voy a decir, es porque tú has hallado gracia. Sí, es esa gracia, hermanos. Es esa gracia que cuando Dios escoge a alguien, nadie lo detiene. Es que cuando Dios otorga su gracia, a Él no lo va a detener nadie. Sí, es un constante, está en tiempo perfecto. Ahora, usted podrá decir, a mí no me importa en qué tiempo está, sí, a mí sí me importa y es mi responsabilidad decirlo, porque está en tiempo perfecto. Donde el ángel le dice a ella, salve, muy favorecida. Está en tiempo perfecto y le voy a decir qué significa eso. Significa que desde mucho tiempo atrás Dios vio a esta muchacha para que Él pudiera fluir su gracia a través de ella. Has sido muy favorecida y un favorecimiento de parte de Dios continuo hasta llegar a este momento. Qué tremendo, ¿no? Alégrate. Has sido favorecida. Y el Señor le dice también en tiempo presente, es contigo. Hermanos, lo que yo entiendo en estos primeros versos es este principio que realmente usted tiene que anotarlo muy bien, ¿sabe? Y recordarnos qué significa la Navidad. Es la Navidad, hermanos, la muestra de gracia que nos recuerda que nada es meritorio, nada es meritorio. Y el pasaje es rico doctrinalmente porque, es más, le agrega algo que está en cercana connotación con lo que está dicho en el verso 42 allí. Ella, Elizabeth, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Es que el favorecimiento de Dios a esta chica campesina va a ser, hermanos, algo único, algo irrepetible, algo jamás visto y no va a ser visto jamás tampoco. Es que la gracia que esta chica está a punto de recibir es que, mis hermanos, no es porque ella lo merezca, no es porque ella se lo haya ganado, es porque a Dios le pudo complacer hacerlo así. Y usted se estará preguntando, bueno, ¿y por qué Dios habrá escogido a María? Y por ahí hay una posición religiosa, no me gusta decir de la religión oficial, no, porque según lo que ellos dicen, es que la mamá de María, Ana, según el nombre tradicional que le han dado, era sin pecado. Y que eso equivale a decir que María era sin pecado. Y que entonces María tiene todas las características que pueden acompañar al único que es sin pecado. ¿Se puede imaginar usted semejante aberración bíblica? Eso es blasfemia. Eso es denigrar a la persona de Jesús en toda la plenitud de su deidad. Porque lo que María está aquí teniendo, mis hermanos, no es nada meritorio, no es nada que se haya ganado. Lo que está ocurriendo aquí es porque a Dios le pudo complacer mostrar su gracia a ella. Ella es receptora de gracia, no dadora de gracia. ¿Ya? Y entonces, para entenderlo un poco mejor, ¿saben? Yo traje algo. Este es un regalo que le quiero dar a uno de ustedes. Y estaba pensando a quién se lo podía dar, para que no se me enojen los demás y se pongan celosos.
y que digan, el pastor tiene sus preferidos, ¿verdad? No. Pero este regalo yo se lo quiero dar a alguien. Y este regalo, hermanos, este regalo no es, óigalo, porque la persona quien lo va a recibir lo merezca. Para que entendamos lo que dice ahí. Este regalo no es porque la persona a quien se lo voy a dar se lo haya ganado. No, tampoco. Ni porque lo merece, ni porque se lo haya ganado. Simplemente a mí se me antojó dárselo. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué al entregárselo. Se lo quiero entregar a Julie. ¿Querés pasar, Julie, por favor? ¿Ya? Ahora, al recibirlo, Julie, lo único que tiene que hacer es sacarlo y mostrárselo a ustedes. Sácalo, por favor, y muéstraselo. ¿Y saben por qué yo se lo regalé? Porque yo sé cuánto le gustan los aguacates. Yo sé cuánto le gustan a ella los aguacates. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cuánto le gustan los aguacates a Manuel? ¿Cómo sé cuánto le gustan los aguacates a Miriam? ¿Cómo sé que Juan se come uno diario? ¿Cómo sé, según el mismo Manuel ha dicho, en casa no faltan los aguacates? Yo se lo doy a ella porque sé que le gusta. Y saben, yo traje uno extra, porque le voy a decir qué voy a hacer con este aguacate al llegar a la casa. Usted me va a decir, usted sí que es tacaño, pastor. No. Le voy a decir por qué. Porque yo bien me puedo ir a un restaurante a comer después al mediodía. Me puedo ir a comer a cualquier restaurante, pero le voy a decir qué voy a hacer. Me voy a ir a mi casa, me voy a preparar unos huevitos fritos. ¿Y quién no quiere comerse un aguacate con huevitos fritos, no? Y con tortillita, y gustarlo, y feliz. Ahora, miren, hermanos, no es lo que se da. Porque si usted ama a alguien, a un aguacate, sabiendo usted que le gusta, usted va a quedar bien. Y no es porque sea tacaño. Usted podría decir, no, pastor, le hubiera regalado una tarjeta de $100 de Walmart. No, pues porque yo sé que le gusta a Julie el aguacate. Yo sé que le va a complacer comerlo. De igual manera es Dios. La gracia Dios nos la presenta de tantas, pero de tantas maneras que a veces nos olvidamos que de las cosas más simples Él nos llena y de sobra y de veras nos rebalsa y nos satisface. Hermanos, Dios nos puede dar cosas sencillas con su amor. Dios nos llena con ese. ¿Y sabe qué es lo interesante de que Él nos da algo? Es lo mismo que yo acabo de hacer. Porque le voy a decir que hubiera estado mal en este regalo. Lo que hubiera estado mal en este regalo es que Julie sacara su cartera y me diera un billete de $5, como pagándome por ese regalo. Entonces dejaría de ese regalo. Entonces yo me sentiría ofendido que ella me diera $1 por el regalo que le acabo de dar. Y a veces pensamos que Dios actúa así en nuestro mundo natural. Pero Dios no, hermanos. Dios nos da su gracia y que Él no espera que se lo paguemos, porque a Él le complace, porque Él sabe, óigalo, Él sabe que necesitamos su gracia. Y de veras, cuando usted en estos días se lo piense más y se lo piense mejor, hermano, dele, pero bombardee los cielos con gratitud. Y métale con ganas alabanza al Señor por las cosas simples que nos da, que parecen simples, pero que Él sabe que la necesitamos y Él sabe que la podemos disfrutar. Y aquí está esta mujer, hermanos. De pronto lo que le viene encima es una aplanadora,
una aplanadora de aquellas pesadas. Pero lo que sí está claro en estos versículos del 26 al 28 es que Dios le muestra la gracia a ella, y no necesariamente porque ella lo merezca, y no necesariamente porque ella se lo haya ganado. No, Dios viene a manifestarse a ella porque así es como Él se complace. Y al decir esto, es que se nos da algo. No solamente lo que tenemos, que disfrutamos y que viene de Dios, de donde se origina la gracia, es que también Él nos da la salvación. Y esa salvación le gusta tanto a Él compartirla, hermanos, que al tenerla, ninguno de nosotros puede pagar semejante regalo. Ninguno de nosotros puede tener la capacidad humana suficiente para decirle al Señor que le podemos retribuir con algo lo que Él nos da. No, Él nos lo da porque sabe que necesitamos ser salvos. Y cuando es así, pues con mucha más razón yo quiero ser cristiano. Y cuando es así, pues con mucha más razón yo quiero creer en Jesucristo. Y cuando es así, es que yo no tengo ninguna objeción en seguir creyendo hoy y levantarme mañana creyendo otra vez, y que transcurra la semana con esa expectativa de qué más Dios tiene en sus manos de gracia para darnos a nosotros. Es hermoso ese Dios que tenemos. Y María va a ser instrumento de Dios, instrumento de gracia de ese Dios, porque les recuerdo, el gran protagonista de esta historia es Dios, no es ella. Y lo que a continuación Lucas también pasa a decirnos está allí en los versículos 29 al 34. Sígame por favor, porque la narrativa de Lucas aún tiene más para nosotros hoy. Dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hermanos, anota el segundo principio. El segundo principio es que la gracia nos lleva en fe a sobreponernos a los temores del futuro. No solamente el estatus actual, el presente de ella. Es que, hermanos, no solamente su presente, sino también su futuro se va a ver afectado. Y tenía razón ella. Y tendríamos razón nosotros al estar oyendo semejantes palabras, porque, mis hermanos, hay mucho en juego acá. Pero es que hay mucho en juego acá. Y lo que María está escuchando de parte de este ángel es que lo sorpresivo, hermanos, siempre nos lleva a pensar. Y note que lo que le causa temor a ella no es tanto la aparición del ángel, dice, sino las palabras que éste le dice. Es que otra vez es para llevarlo despacio, es para pedir un time out, es para asimilarlo aquí, es para digerirlo acá, es para repensárselo otra vez, es para hacer preguntas. Y óigalo, lo que el ángel le dice a María, dice que mientras él le hablaba, ella dice que pensaba. Ciertamente, de eso se trata. Es que mientras ella está escuchando todo lo que el ángel le está diciendo, ella está pensando y pensando y queriéndose explicar. Pero esta mujer, su presente va a cambiar. ¿De qué manera? Y su futuro va a cambiar también. ¿Y de qué manera? Es que, mis hermanos, cuando Dios escoge mostrar su gracia, es para que nosotros sepamos caminar en su mundo de gracia, en ese mundo de fe. Y en esa fe, entonces vamos a ver una manifestación que, oiga, lo que yo encuentro acá es una manifestación trinitaria. Es que en el evento mismo de lo que va a pasar en la primera Navidad es un asunto trinitario. Es el Padre eterno mostrando su gracia a través del Espíritu Santo, del Hijo que va a nacer.
Hermanos, es que la Navidad es un acto trinitario. Es de ese Dios que por completo se manifiesta al ser humano. Es ese Dios que, como lo fue con Zacarías, dice que se le manifestó a él al lado derecho. ¿Y qué tiene en mente Lucas al ser tan específico en decir que se le manifestó a Zacarías en el lado derecho? Es que así Dios quiere ser tan cercano con nosotros, ¿cierto? Dios quiere ser tan cercano. Y los versículos del 31 hasta el 33 dicen, les prometo que en otra ocasión vamos a revisitar este pasaje por todo lo que contiene. En síntesis, lo que podemos decir por el momento es que estos versículos del 31 al 33, oigan, resumen todo lo del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Es que todo lo que está dicho ahí. Y entonces, si yo fuera María, oiga, al escuchar semejantes palabras y mientras me lo está diciendo, yo estoy pensando, ¿cómo es esto? Y entonces yo le diría al ángel, momento, ¿estás diciendo lo que estoy pensando que estás diciendo? Y él me diría, sí. ¿Es que me estás diciendo que yo voy a quedar embarazada? Sí. Es que me estás diciendo desde ya que va a ser un varón. Sí. Es que también quieres que yo le ponga por nombre Jesús. Y ella, como judía, entendía ese nombre. Esto no es más que el Chuy que cualquiera podría usar por ahí como un nickname. Este es el verdadero Jesús, el del Antiguo Testamento. Este es el Jesús que ofrece salvación. Es que en su persona completa lo hay todo. Sí, de eso es. Ajá, estás en lo cierto. Y estás diciendo que este niño va a ser grande. Ajá. Y estás diciendo que va a ser rey. Sí, también. Que va a tener un reinado. Sí, de eso se trata. Y que no va a tener fin. No va a tener fin. Y esta es una mujer que sabe hacer preguntas, a pesar de su edad. ¿Y sabe qué aprendo yo? Que es tan legítimo tener preguntas. Preguntas por conocer más. Preguntas cuyas respuestas a mí me van a llevar a creer más. Preguntas donde hay gente que hace preguntas tendenciosas. ¿Sí? Hay personas que hacen preguntas tendenciosas. Preguntas solo por el hecho de burlarse. Preguntas por el hecho de llevar la contraria. Preguntas por el hecho de adversar a Dios. Pero hay preguntas legítimas. Preguntas legítimas que vienen del corazón, sí, de la razón también. Pero que cuando son respondidas, la respuesta a mí a lo que me lleva es a creer más. Porque a lo que está siendo expuesta María, se lo recuerdo, hermanos, es un imposible. Esto es más imposible de lo que le tocó a Zacarías y a Elizabeth. En el primer caso, es una mujer envejecida con una matriz estéril y que el milagro consistió en que esa matriz vino a ser fructífera. Y que iban a tener un bebé de forma natural, como pareja, como matrimonio. Pero lo que el ángel está diciendo a María, esto es un imposible, es algo impensable, es un misterio. Y mis hermanos, ahí es donde viene la fe. Y entonces ella tiene razón en la pregunta. No es una pregunta tendenciosa, es una pregunta legítima. Y ella hace la pregunta hasta donde su entendimiento le alcanza y dice, pero ¿y cómo va a ser esto? Porque no conozco varón. Dicho de otra forma, no soy una chica sexualmente activa con mi esposo todavía. ¿Ya? Todavía faltaba tiempo. Y en la costumbre judía, estar comprometida, desposada, duraba por lo menos un año y que se consideraba tan oficial, tan formal, tan serio que decíamos, se requería incluso de un documento de divorcio para romper aquello. Que lo único que faltaba era consumar el matrimonio, la unión con la relación sexual. Y entonces la pregunta tiene lógica. Entonces la pregunta es válida, es legítima, porque hasta donde ella se entiende a sí misma es que ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Sí, vamos bien, ¿verdad?
Y esta mujer la lleva, hermanos, su pregunta a donde corresponde, al que sí le da respuestas, para informarse mejor, para creer más. Y su pregunta la lleva a que también en el caso de ella, hermanos, se vea ya a sí misma como una mujer donde el eterno Hijo de Dios que siempre ha existido venga a ser concebido en su vientre. Es que no es cualquier cosa lo que estamos diciendo acá. Es que no es nada simple lo que la Biblia y Juan y Lucas y Mateo y todos ellos registran con la vida de Jesucristo. Es que la concepción, óigalo, estamos hablando doctrinalmente de una concepción virginal, no de un nacimiento virginal, como lo dice la Iglesia Católica. Se trata de una concepción milagrosa, virginal, de una chica que no está sexualmente activa en un contrato de matrimonio todavía. Estamos hablando de un imposible. Estamos hablando, hermanos, de que esta chica va a dejar de ser virgen. Esta chica va a tener más hijos. Cuando finalmente se una con su esposo, van a tener más hijos. Y de eso habla pues Mateo y los demás allí de sobra de los hermanos de Jesús que la Iglesia Católica quiere negar. Porque hablan de una virginidad permanente, de una virginidad eterna. No, esta chica dejó de ser virgen. Y siendo así, entonces la pregunta la lanza al futuro. Es una pregunta honesta. Hermanos, yo le pregunto algo. ¿Por qué el ángel le dice Phobos? No temas, lo mismo que le dijo a Zacarías. Es que ya lo hemos dicho también, el futuro nos da miedo. Y para ella su presente va a cambiar. Y su futuro inmediato viene, pero colosalmente difícil. Porque yo le pregunto, ¿cómo es que enfrentamos nosotros nuestro futuro? ¿Qué son nuestros miedos? Saben que mientras yo estaba leyendo esto, recordé un miedo que yo tenía de niño. ¿Sabe qué miedo? Pero le digo, miedo de terror, de pánico. ¿Sabe qué era? Que yo estando pequeño, mi gran pánico y temor y terror era que yo quedara sin papá siendo niño. Y era tan, pero tan terrible ese miedo, ese pánico y ese terror que yo hasta soñaba con eso. Y yo me despertaba llorando muchas veces. De niño recuerdo yo despertándome agitado porque había soñado que mi papá se estaba muriendo. Miren, hermanos, es que el futuro, dijimos, llevamos el miedo instalado aquí adentro, todos nosotros. Nuestra naturaleza caída nos lleva a tener miedo del futuro. ¿Cuáles son las cosas que nos dan miedo? Y es interesante, pero como cristianos solemos decir, ¿no es cierto? Solemos decir, no, es que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenecen a Dios. Amén. Pero si decimos que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él, ¿por qué tenemos temor de perderlo? Tenemos temor de perder una casa. Tenemos miedo de perder un trabajo. Tenemos temor de perder el carro. Tenemos temor de perder un familiar. Si decimos que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Dios, ¿por qué tenemos miedo en perder lo que no es nuestro? ¿Se da cuenta? Y aquí hay algo interesante, porque esta pregunta, hermanos, nos ajusta el corazón. Esta pregunta nos ajusta el corazón porque hay algo que no podemos perder. Le digo algo, si usted pierde su carro, el Señor verá cómo le provee otro, se lo aseguro. Si usted pierde su casa, se lo voy a decir así, Dios va a proveerle dónde vivir otra vez. Si usted pierde también su empleo, le aseguro que Dios le va a abrir otras puertas. Hermanos, esta pregunta nos ajusta. Porque si todo lo que tengo le pertenece a Él, ¿por qué tengo miedo de perderlo? Y lo otro es esto.
Mis hermanos, hay algo que no podemos perder. No podemos perder su amor. Él nos sigue amando. No podemos perder su gracia porque Él la sigue manifestando. Y la gran preocupación de María, voy a perder mi virginidad. Es que yo no sé cómo se lo voy a explicar a José. Y de hecho, vamos a ver que Dios comanda, decíamos, comanda a todos estos, que Dios tiene su manera de llegar a Él a través de un sueño. Y le dice, no temas tomar por mujer a María, porque lo que en ella hay es del Espíritu, viene de mí. Y entonces es así como concilia el sueño José, y entonces él se despierta y dice que la toma. Hermanos, ¿cuáles son tus miedos? De esos que te despiertan gritando, de esos que te despiertan sudoroso, de esos que te despiertan con las palpitaciones aceleradas al borde de la taquicardia. ¿Qué es? La Navidad, hermanos, es gracia. Y la gracia Dios la muestra para sobreponernos a nuestros temores futuros. Él es el dueño del presente. Él es el dueño del futuro. Él lo transita. Y oigan, hermanos, es el único Dios que yo conozco. De todos los que hay o que dicen que hay, es el único Dios que sabe caminar a la superficie nuestra. Es el único Dios que sabe caminar a ras de piso. Es el único Dios que sabe ponerse en nuestros zapatos. Es el único Dios que conoce nuestras inquietudes. Es el Dios que quiere transformar nuestro presente y que nuestro futuro sea en fe, en confianza. Entonces, ¿cuáles son tus preguntas? Tus preguntas valederas. Así es que esta mujer ahí, con todo lo que le dice el ángel, ¿no? Sí, por eso decía, tenemos que regresar a este pasaje más adelante, quizás el próximo año. Porque todo lo que está dicho acá, de semejante criatura que se va a gestar ahí en ese vientre, hermanos, significa toda la victoria que el cristiano puede tener en Jesucristo. No es cosa simple lo que realmente significa que esta primera Navidad se dé para que nosotros con amor, con sentimiento, con convicción podamos celebrarla de lo que significó esa primera Navidad, siendo instrumento de Dios esta mujer. Y es así como Lucas nos va a llevar a la culminación del asunto. Note que en los versículos del 35 hasta el 38 encontramos el tercero y último principio. Dice el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tercer principio, hermanos, anótelo, herédeselo por favor. La gracia nos dispone a ser dóciles para Dios. La gracia nos dispone a ser dóciles para Dios. Y note cómo Lucas se preocupa por escribir esta verdad ciertísima para que la crea Teófilo, para que tú conozcas la verdad en la cual has sido instruido. Lo que le está diciendo Lucas a Teófilo es el modo en que Dios actúa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel. Y es la primera vez que Lucas va a involucrar al Espíritu Santo en su escrito. Es que no solamente es el Padre eterno, es el Espíritu Santo actuando, trayendo al Verbo eterno y que se va a encarnar. Y el instrumento que Dios va a usar va a ser a una humilde muchacha de una ciudad insignificante. Porque a la pregunta, ¿y cómo es esto? Porque no conozco varón. Hermanos, el ángel la está animando a que ella sepa confiar en un futuro en paz. Y vaya si no necesitamos paz. Y le va a dar una señal. Ella no le está pidiendo señales, pero te voy a dar una señal. ¿Te acuerdas de Elizabeth? Sí, ¿te acuerdas? De tu prima, de tu parienta Elizabeth.
Sí, la que llamaban estéril. Sí, pues fíjate que para ella es su sexto mes de embarazo. Y de pronto se queda ella escuchando, tanto que en los versículos posteriores va a decir que ella se apresura y que quiere ir a Judea, quiere visitar a su parienta, quiere verla con el estómago así ya desarrollado. Y dice ahí el pasaje más adelante, Lucas, que ella se va a quedar por lo menos 3 meses con Elizabeth, viendo la señal de la cual el ángel está diciendo, la que llamaban estéril. Fíjate que para ella es su sexto mes de embarazo. Y justamente algunos opinan que la concepción de María se dio en esta presencia del ángel. Pero por lo que vemos en los versículos, la concepción se habla de una manera futura, no en ese momento. Concebirás, dice, y darás a luz. Y todo se habla en futuro. Hombre, lo que sí podemos ser justos a la luz del pasaje es que va a ocurrir en un futuro inmediato. Porque cuando ella se va a visitar a Elizabeth allá a Judea, es su sexto mes y que se queda con ella hasta el alumbramiento mismo. Esos 9 meses se van a concluir. ¿Y qué cree que pasa en el vientre de María? Le pasa lo que le pasó a todas ustedes, mamás. Empezar a verse ella la señal. A esta madre primeriza. Ese miedo natural que nos causa y cómo es tener un primer hijo. ¿Ya? Y que nos pasa a los hombres también. Miren, cuando nació mi Héctor André, el mayor, Dios mío, yo tragaba grueso, se me secaba la boca, estaba nervioso. Mi esposa dice que yo tenía cara de papel, estaba pálido. Eso era yo. Y para una madre primeriza, ¿qué es tener un primer hijo? Y aquí está esta mujer con sus miedos naturales. Pero hermanos, es una mujer que ella misma se va viendo la promesa, viéndose las señales, viéndose de 3 meses. Porque pasa 3 meses ahí en Judea con Elizabeth. Regresa y entonces hay que explicarle a José el asunto, ¿no? Que esta me viene del viaje embarazada. ¿Cómo es eso? Es el Señor que armoniza y es el Señor el que nos lleva a algo grande. Ahora fíjense, el pasaje como casi termina, porque el ángel cuando le está diciendo de la señal, entonces en el verso 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Dios es extraño, Dios es misterioso. Dios es todopoderoso, que lo que nosotros pensamos que no es, es. Por eso es que Él llama las cosas que no son como si fueran. Y esa es la fe, hermano. Ese es el terreno de la fe. Y entonces el ángel, oigan, no es una pregunta que está haciendo el ángel, es una afirmación que está haciendo el ángel. Es que no hay imposible para Dios. Es cierto, lo que es impensable en el mundo natural, en el mundo humano, para Dios es cosa normal, manifestar su poder. Y eso me recuerda lo que precisamente decía también Jeremías allá en el capítulo 32. Allá sí está en pregunta. Y oiga, mire hermanos, lo que dice Jeremías, se lo leo. Oiga, estas son las palabras de Dios a Jeremías allá en el Antiguo Testamento. He aquí, dice Dios, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Usted quiere retar a Dios? Mire, Él mismo se hace la pregunta. Él nos está cuestionando a sí mismo. Dios con esta pregunta es una pregunta retórica. Es una pregunta que la única respuesta que hay es no. ¿Es que hay algo imposible para mí? Y la respuesta es no. Porque no hay imposible para Dios, dice el ángel. Aquello es una afirmación también para que confiemos. Entonces aquí llegamos a un punto neurálgico de nuestra fe. Y es que María, mis hermanos, dice en el versículo 38 al final, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y qué me enseña mi María? ¿Qué nos enseña María a todos nosotros? La única respuesta de responderle, valga la redundancia, que hay
a ese Dios de lo imposible es sometimiento, obediencia, fe. Decirle al Señor, aquí me tienes. Dios tomó la iniciativa, no porque ella lo mereciera, no porque ella se lo haya ganado, no porque fuera de gran abolengo, no, es porque a Dios le pudo complacer escogerla y ser el instrumento suyo para traer al Hijo eterno. Entonces las cosas que nos quedan claras en el pasaje es que la gracia nos recuerda que nada es meritorio. La gracia se nos muestra para que nosotros podamos sobreponernos a los temores del futuro. Y es que la gracia también nos dispone para ser dóciles a Él, como ella lo hizo. He aquí la sierva del Señor. Hágase conforme a su voluntad. ¿Cuál es la verdad con que nos quedamos? La verdad es esta, hermanos. Volvámonos dóciles a Dios para gustar su gracia en obediencia. Es que Él nos invita a caminar en fe. Él nos invita a su mundo sobrenatural. Porque cuando Él muestra su gracia en cosas impensables para nosotros, es para que creamos y es para que seamos dóciles. Es para que nos volvamos dóciles para gustar su gracia en obediencia. Y con eso oramos. Muchas gracias, Señor, por traernos a tu palabra. Hasta nos cuesta, Señor, dirigirnos a ti por quien eres. Eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, Santo, indescriptible, inconmensurable. Es que cómo, Señor, ponerte en nuestra mente. Pero eres todo eso que te hacen ser hermoso. Te quieres hacer gustar con nosotros, Señor, en tu gracia. Porque sabes que necesitamos tu gracia. Danos, Señor, la sensibilidad de tu Espíritu Santo para que sepamos gustar de tu gracia, Señor. Y al gustarnos tu gracia, que la única respuesta sea la que te dio María, Señor. He aquí la sierva del Señor. Y en aquellas cosas en que luchamos, en que todavía, Señor, forcejeamos contigo, que la podamos soltar, porque todo es tuyo. Y porque tú nos llevas adelante. Y porque tienes muchas más maneras de mostrarnos, Señor, tu gracia en cualquiera necesidad que tengamos. Pero gracias, Señor, porque no podemos perder tu amor. No podemos perder tu gracia. Y es en ella que queremos andar en fe, confiando y obedeciendo. Gracias por tu iglesia. Guíanos, Señor, siempre con tu palabra y de esa manera conformarnos más a tu Hijo, el primogénito. Gracias. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.